Bueno, en primer lugar, hay que preguntarse, de manera modesta, por supuesto, cuál es la trayectoria de Donald Trump. Es decir, por qué él se lanza en una política que la gente no comprende. Donald Trump... ¿Qué tal, amigos de RTD Internacional? Aquí estamos con nuestro programa Enigmas, que como su nombre lo indica, es un programa que trae a través de amigos que nos hacen llegar sujetos muy importantes, muy interesantes, una doble lectura de lo que oficialmente llamaríamos el blindaje del pensamiento único. Tratamos de darle un puntapié a este blindaje y de comportarnos un poquito mucho más personal y personalizado, hacer un análisis propio y proponerles a ustedes una doble lectura y dejar a vuestra imaginación cada uno sacar sus propias conclusiones. En eso le damos toda vuestra libertad. De eso se trata nuestro programa Enigmas. Y hoy tenemos un invitado de lujo, alguien que cada vez que tenemos una duda sobre la economía mundial, la economía de mercado, etcétera, 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 llamamos a él porque él es el especialista y además un gran amigo ya de la casa, un hombre que tiene toda esta cantidad de libros que ustedes ven sobre la mesa, todo esto, empezando por Existe hoy España, Instalar, Vender Francia, Especial América Latina, el Imperio de Hispanidad, etcétera, 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 y Francia, un modelo para Europa y la revolución. O sea que hablamos de alguien que viene con una trayectoria magnífica y sobre todo un conocimiento en la materia. Me refiero a nuestro gran amigo Francisco Queiruga, Hola. Gran profesor de matemáticas. Matemáticas aplicadas, por no decir economía aplicada, ¿no? Pero ¿se hace falta un poco de matemática, profesor, para llegar a la economía o no? ¿O me equivoco? Sí, es necesario conocer un poco de matemáticas. Por lo menos sumar y restar. Sí. Bueno, de hecho, yo soy profesor de matemáticas. Ah. También. Pero usted es una fuente de sorpresa, mi querido amigo, porque cada vez que lo invito me saca usted un título nuevo. Yo no sé cómo hace, pero será porque tiene esa capacidad de ser un hombre polivalente y, por supuesto, para eso hay que tener la cuadratura y la envergadura, porque no todo el mundo puede saber casi todo, ¿vale? Llegamos, hoy vamos a tratar un tema candente, un tema de actualidad, un tema que nos salpica todo, nos implica todo o nos ensucia todo según cómo se mire. Y estoy hablando de la nueva política del nuevo inquilino de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, que viene sacando el do de pecho y golpeando sobre la mesa diciendo: señores, aquí aranceles para hacer dulce. Aquí o pasan todo el mundo o no pasa nada. O están conmigo o no están con nadie. Explíquenos un poco, profesor, qué son este famoso sistema arancelario del señor Donald Trump. ¿Es benéfico para a quién beneficia, a quién afecta globalmente? Bueno, en primer lugar, hay que preguntarse, de manera modesta, por supuesto, cuál es la trayectoria de Donald Trump. Es decir, por qué él se lanza en una política que la gente no comprende. Donald Trump, hasta ahora, tanto en el primer mandato como en toda su campaña, ha demostrado ser una persona coherente y que el que la sigue la persigue. Es decir, que el hombre hasta ahora ha demostrado ser un buen negociador y un buen... es un hombre de negocios, ¿no? Es un hombre de negocios. Bien, por lo tanto, una vez llegado al poder, después de haber hecho una campaña tremendamente dura, en la cual incluso han intentado matarlo, de repente la prensa dice: se ha vuelto loco, está haciendo lo que prometió que iba a hacer. ¡Qué curioso! Está haciendo lo que prometió que iba a hacer. Por una vez un político Por una vez un político hace lo que promete. Por eso la prensa dice: se ha vuelto loco. ¿Cómo es posible? Eso demuestra una cosa, que en Europa la mayor parte de nuestros políticos, después de obtener el poder, hacen lo contrario de lo que prometían. Y eso tenemos muchos ejemplos. Bien, completamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo en cuenta que es una persona que es coherente, un gran negociador desde el punto de vista de los negocios y que hace lo que prometió, podemos decir que nos encontramos ante una personalidad que no podemos acusar de loco. Podemos acusarle de ser a lo mejor radical, pero no loco.
o que sus métodos y sus formas no son dúctiles ni políticamente correctas, pero no loco. Hay que atacar desde ese punto de vista. Que quede claro. El hombre no está loco, ni mucho menos tiene las facultades mentales alteradas. No las tiene alteradas. Bien, eso en primer lugar. En segundo lugar, se habla mucho de los aranceles. Hasta se han hecho canciones. Los mecoños en España han lanzado una canción sobre los aranceles muy graciosa. Explíquenos un poco, profesor. ¿Qué son los aranceles? Hay mucha gente que nos sigue y no son tan ducho en estas cosas, y ni yo tampoco. Yo hasta donde cargo la gasolina y compro una bagueta, hasta ahí voy bien la microeconomía. ¿De qué y a qué corresponden los aranceles y para qué sirven? Mira, los aranceles existen desde el principio de la humanidad, desde que se organiza, puesto que al principio, aunque fueran ciudades-estado, cuando llegabas con productos de fuera a una ciudad-estado, había que pagar una tasa, un impuesto. Como el impuesto de la sal. Como el impuesto de la sal, para que el producto pudiera pasar. ¿Ok? Esto se ha continuado, se ha vuelto un poco más complejo con el tiempo, pero el modelo es el mismo. Se ha democratizado nada más. Simplemente. Eso quiere decir que hoy en día todos los países que tienen una frontera, cuando hay un producto que viene del exterior, le piden al importador o al exportador extranjero o al importador. ¿Es un derecho de aduana? Que paguen un derecho de aduana. Ajá. El derecho de aduana, una vez pagado, el producto entra en el país y luego se mete al consumo. Claro. Pero meterlo al consumo significa que después de pagar la aduana, pagan el IVA y luego se ponen a consumir. El impuesto. Entonces, ahí, la aduana más el IVA. Impuesto de valor agregado. Exactamente. Con lo cual es una cosa muy tradicional. Bien. ¿Por qué de repente la gente se pone loca por el hecho de que Trump intente negociar los aranceles o los derechos de aduana? Muy sencillo. Trump llega al poder y se encuentra que no hay dinero en las cajas del Estado. Hay poco dinero. Y que en el mes de mayo, es decir, ahora, tiene que pagar los primeros intereses de la deuda. ¿Cómo va a pagar los intereses de la deuda pública que tiene el país si no tiene dinero? Claro. Tendrá que pedir de nuevo otro crédito incrementando su deuda. Pero para pedir otro crédito tiene que garantizarlo. Como nosotros nos piden un aval, una caución en Francia, un aval en España, para poder darnos un crédito. Bien, pues a él le pasa igual. Entonces dice, aunque sea materia prima. Da igual. Entonces dice, bueno, si usted quiere que le demos un crédito, se lo damos al tipo del 3 o 4% si usted me dice que tiene un aval suficiente. Pero si no, sólido. Pero si no lo tiene, le vamos a cobrar un 7%. 7% incrementa su deuda una barbaridad y su PIB también. Porque no hay que olvidar que el PIB de Estados Unidos es el más grande del mundo. Claro. En países. Con lo cual, eso es grave. Y solo basta que 5 meses después de ser elegido, que el país entre en suspensión de pagos. Claro. Sería para su imagen y para el país, pero no solo sería una recesión para Estados Unidos, sería una recesión mundial. Mundial. Claro, todos estamos sobre el dólar nosotros. Porque la economía de Estados Unidos depende mucho del dólar. Totalmente. Desde 1945, cuando se creó el patrón dólar-oro, y luego se creó el Plan Marshall para prestar a los países europeos en dólares, por supuesto, para que puedan desarrollarse. Quiere decir que el dólar se convirtió en una moneda de intercambios oficial y todos los países europeos para cambiar entre una moneda y otra tenían que tener dólares en sus reservas. Con lo cual, Estados Unidos ha fundado una parte de su crecimiento en un dólar fuerte. Un dólar fuerte, un dólar que además tenía que ser utilizado para comprar petróleo. Hasta que llegó la crisis del 73, no voy a explicar ahora los motivos de la crisis porque eso no sería... 75 también me parece. Luego en el 75 hubo la ruptura de la serpiente monetaria europea, donde las monedas estaban flotando sin saber qué valor tenían, hasta que dos genios de la inteligencia crearon o ayudaron a crear el sistema, no la serpiente, el sistema monetario europeo, en el que crearon una moneda digital, ya a esa época. El ECU. El ECU. Unidad de cuenta europea. Unidad de cuenta europea, exactamente. Que estaba basado en la media ponderada del valor de las monedas de los países que formaban parte del ECU. Es una moneda común. Es una moneda común. Y que cuando digo una media ponderada, quiere decir que ¿en qué se pondera? Se pondera en que Alemania, por ejemplo, representaba el 40 al 50% del valor total de los países que estaban dentro. Francia, el 25% en la época.
Entonces, claro, es una media ponderada. Pero esa media ponderada nos permitía hacer un ECU, por ejemplo, que era 100% del valor del ECU. ¿Cuánto pesa Alemania? Pues Alemania pesa 50. Vale. Entonces, en un ECU hay 2 marcos. Francia pesa 25%. En un ECU hay 4 francos. Entonces, con eso podíamos saber cuánto vale un franco en relación al marco, sin pasar por el dólar. Sin pasar por el dólar. Eso fue una revolución, una auténtica revolución. Bien, dicho esto, ¿por qué son tan importantes los aranceles para Estados Unidos? Para todos. Para todos, sí. Bien, en 1950, y vuelvo atrás, en 1957, se crea el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Comunidad Económica Europea. Bien, que está basado en un principio en lo que se llama crear una frontera aduanera común. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que entre los 6 países que lo formaron, cuando un producto llegaba a Estados Unidos, por ejemplo, que entrase por Francia, por Bélgica, por Holanda, por Luxemburgo, por Italia o por Alemania, pagaba la misma tasa aduanera o el mismo arancel. Y después el producto se metía al consumo, pagaba el IVA y se distribuía en cada país. Eso era un dinero que entraba para el fondo de la Unión Europea. En lo contrario hicieron los ingleses con los noruegos y los portugueses. En aquella época, en la 59, crearon la EFTA, la Unión Europea de Libre Comercio o de Libre Cambio. ¿Y qué pasaba con eso? Pues que no había aduanas entre ellos. Pero, por ejemplo, si el maíz que llegaba de Estados Unidos o de México venía por Portugal, en Portugal pagaba un 3%, pero si venía por Gran Bretaña pagaba 5%. Entonces, no son tontos, iban a Portugal. Claro, y de Portugal lo distribuían después en los miembros. Vale. Entonces, con el tiempo, se crearon lo que se llaman las tasas de aduanas y se crearon otras medidas de efecto equivalente a tasas de aduanas, que se llaman las medidas de efecto equivalente de togado de aduana o a los aranceles. Bien, ¿por qué? Porque en la Unión Europea no había igualdad, había mucha desigualdad todavía entre los países. Entonces, no les gustaba eso de que llegara un producto y que pudiese pasar libremente por todos. Sí. Y lo que hicieron era crear medidas administrativas que podían frenar un producto. Después puedo contarte alguna anécdota. Pero bien, Estados Unidos se despierta hoy con Trump y se dice, vale, necesitamos dinero, necesitamos mantener un dólar fuerte, necesitamos pagar la deuda, evitar una suspensión de pagos, y tenemos que frenar el poder creciente de China. Tenemos que separar a China de Rusia. Para eso tenemos que conseguir la paz y un acuerdo bueno con Rusia y con Ucrania. Bien, para eso, en primer lugar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que meter la presión a la Unión Europea, primera. ¿Qué hizo con la Unión Europea? Los europeos estaban aplicando una tarifa media, según un tipo de productos, del 20% a los productos americanos. Y los americanos estaban aplicando una tarifa media del 10% a los productos europeos. Entonces, ¿qué le pide a los europeos? Que seamos iguales. ¿No se llaman eso aranceles recíprocos? Claro, que haya una reciprocidad en el total de los aranceles que pagamos cada uno de nosotros. Eso fue lo primero que intentó negociar con la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, Trump tenía que hacer un ataque masivo en la mayor parte de los países del mundo, sobre todo aquellos que podían ser amigos, aquellos que podían ser enemigos, aquellos que estaban en zona de influencia de otros. Por ejemplo, la zona de influencia de China. Claro. Porque, ¿quién estaba atacando más el dólar? Los BRICS. Los BRICS, claro. Tenía que aislar a China de los países que China necesita. Entonces, a China le propuso, vamos a llegar a un acuerdo, pero China al principio se puso que no. Entonces a Estados Unidos, bueno, pues vamos a incrementar los aranceles al 100%. 100%. Si un producto vale 50, tendréis que, para pasar a Estados Unidos, tendrá que pagar 100. Entonces los chinos, ¿qué pasa? Tuvo un efecto muy importante, porque los chinos dijeron que no va, que somos fuertes. ¿Pero qué ocurre? Se pusieron flamencos. Se pusieron flamencos. Pero los chinos empezaron a sentir cómo las empresas empezaron a frenar la producción, cómo empezaron a echar gente, cómo empezaron a incrementar el paro. Eso es un problema. Terrible. Entonces tuvieron que negociar de nuevo. Entonces, renegociar de nuevo. Entonces, Trump sabía que eso iba a forzarles, evidentemente. No, pero está bien, un golpe fue un golpe de negociación. Maestro. Y al mismo tiempo que estaba negociando con China, estaba negociando con los países de alrededor, que trabajan, Corea del Sur, Japón, etcétera, con los que China también negocia mucho. Les dijo a ellos, a vosotros os puedo meter un arancel muy superior,
si seguís haciendo la Claro, vista sí. buena a los chinos. Claro. Sigue jugando con los chinitos. Exactamente. Si no, vamos a llegar a un acuerdo rápidamente. Lo que llegó con Corea del Sur, con Japón, llegaron a un Me acuerdo parece rápidamente. inteligente la postura de él finalmente. Claro que sí, Él por supuesto que es un sí. tipo la está jugando así. Es un maestro jugando. Y el 12 de mayo llegó un acuerdo con China. Sí. Llegó un acuerdo con China. Es decir, bajó las El tarifas. efecto de anuncio dio su resultado. Por ejemplo, finalmente dijo esto así y China reaccionó enseguida. Entonces, Sí, ahora negociamos. Ahora negociamos. Muy bien, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, los productos chinos en Estados Unidos, no todos, pero Sí. una gran parte, pagan alrededor del 20%. Y los productos estadounidenses en China pagan el 10%. Ese es el acuerdo que llegaron pues, durante 3 meses. Vamos a ver cómo funciona. Pero mientras tanto, Estados Unidos no es tonto. Bueno, Trump no es tonto. Está haciendo presión sobre los países amigos para que se mantengan fuertes frente al ataque de China. Porque China puede intentar meter productos, no made in China, sino a través de otro país que tenga un buen acuerdo con Estados Unidos. Por eso Estados Unidos dijo, incluso con los países amigos también voy a mantener la mano firme. La mano firme, sí. En este maniqueísmo un poco tecnocrático, ¿no? O sea, si estás conmigo tendrás el premio del cielo, si no estás conmigo tendrás el castigo del infierno. ¿Qué pasa con los países del área, por ejemplo, BRIC, todo esto? ¿Qué van a pasar con todos esos países que hacen parte hoy por hoy del otro eje, ¿no? de la bipolaridad y todo esto? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿Cuál va a ser el contraataque? ¿O ellos van a tener que, a su vez, bajar de la guardia y decir, bueno, también nos adaptamos a la ondulación del dólar y toda esta cosa? ¿Qué va a pasar con esto? Ya ha pasado. ¿Ya ha pasado? Es decir, ya han aceptado un acuerdo de bajada de tarifas común con Estados Unidos, ya no hay ningún problema. Está arreglado. O sea que eso está arreglado ya. O sea que, como dicen aquí, de una bala, 2 pájaros. Claro, al ver cómo China se arrodilla, los dos dijeron, joder, a nosotros mejor estar de amigos. Además, estamos en la misma zona. Escúchame, en otro orden de cosas, quería preguntarte, si tengo que hablar en términos farmacéuticos, ¿cuál sería el principio activo de estas medidas, un poco así le han llamado salvajes o fuertes del señor Donald Trump? El principio activo es que Estados Unidos tiene, en primer lugar, es el país que tiene la mayor fuerza militar del mundo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Tiene bases militares en prácticamente todos los países del mundo. 680 para ser más claro. En toda Europa. Y en otros países también. Y en otros países también, claro. Por supuesto. Tiene acuerdos con esos países para facilitar, a lo mejor ya no son los acuerdos aduaneros, pero tiene otros acuerdos para facilitar la inversión en ciertos sectores y para facilitarles un crédito. Todo lo cual, pero siempre y cuando en esos países no se ataque al dólar. Siempre y cuando el dólar se mantenga fuerte. ¿Por qué? Estados Unidos necesita que el dólar se mantenga fuerte. Tú sabes que ahora hay la gente que está comprando oro y oro y oro. Sí, y oro. eso te iba a preguntar. ¿Qué es esta locura de acopio de oro, del metal dorado? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué es lo que se ven venir de ellos? Porque esto no es una causalidad ni mucho menos espontáneo. ¿Qué es lo que están viendo venir? Que estaban viendo venir, porque los diferentes países del mundo se dijeron, si el dólar cae, anticiparon, siempre anticipan. Sí. Necesitamos tener la garantía del dólar, que era el oro. Sí. Por lo tanto, cuanto más oro tengamos, si el dólar cae, más dólares tendremos también. Y cuantos más dólares tengamos en nuestros bancos centrales, más tendremos poder sobre Estados Unidos, entre otras cosas. Por ejemplo, para el pago de deuda o de intereses de deuda, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del dólar viene simplemente de cuando hubo los acuerdos de Bretton Woods en 1945. Dólar-oro, patrón dólar-oro. Aunque luego se declarase la inconvertibilidad, saben que es una garantía. Entonces, lo hicieron. Pero, por ejemplo, después de que vieron que Trump estaba empezando a ganar su apuesta, el dólar volvió a caer. La onza de dólar volvió a caer. La onza de dólar, sí. Sí, y ahora se volvió a recuperar. Pero volvió a caer, porque ya está estabilizándose. O sea que, Eso quiere decir que sí, los países todos quieren tener dólares en sus reservas centrales. ¿De dónde salen esas? Son unas empresas. ¿Quién las fabrica esas empresas? ¿De dónde salen? Esas agencias de notación o de calificación supuestamente independientes. Me gusta eso. Supuestamente independientes, pues pertenecen a JP Morgan, a Rockefeller, a los grandes. Volvemos.
Si necesita un servicio de transporte en París, no dude, llame a Adrián Transporte. Calidad, eficiencia y profesionalidad. 06 81 96 93 42. Adrián Transporte. Al aeropuerto, Disney o cualquier otro sitio, no lo dude, llame a Adrián Transporte. Yo sé que te gustan las arepas y las empanadas y te traigo los mejores de París. Alfolí. Contáctalos a través de su Instagram, alfolí_París, o a través de su número telefónico 07 67 78 86 36. Alfolí, las mejores empanadas y arepas de París, y además 100% de maíz. Para darte un gustico o para comer en familia, tu mejor opción es Alfolí. Hola, buenos días, soy Carlitos Belleville, te espero en mi tienda en Belleville. Ubicada en París 10, Metro Belleville, 135, Rue des Faubourgs du Temple. Gracias. Hola, soy Francinet García y te estoy invitando a nuestro estudio de belleza. Estamos ubicados en el centro de Chatillon. Aquí podrás encontrar diferentes tratamientos en cuidado facial, corporal, micropigmentación de cejas y de labios. Puedes contactarnos a través del 0611 7274 32. 0611 7274 32. Recuerda que aquí en Francinet García Brows Studio, tu belleza es nuestra prioridad.